Metro en la ciudad marca 22 grados 2, la humedad no es muy alta, la presión es normal, sopla viento del norte y todo esto va a ir ayudando a esos 36 grados que tenemos hoy de temperatura máxima. Perfecto, bueno, vamos a hablar un poquito de impuestos, lo tengo en línea a César Litvin, que está al aire, así que un placer hablar con él y vamos a saludarlo y ahora, bueno, vamos a escuchar también un audio. César, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo, un gusto saludar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, qué lío armó ayer el Kun Agüero, gran jugador de fútbol, por supuesto, jugador de selección, ahora ya retirado por su problema de corazón, pero el tipo es un influencer. Claro, streamea todo el tiempo. El Kun Agüero, y juega, está en el gaming, entonces le van preguntando y él contestó, y ayer le preguntaron por el tema de impuestos. Claro, está viviendo en Argentina el Kun. Entonces claro, se va metiendo en la problemática local cada vez más. Si bien su familia siempre estuvo acá, ahora está viviendo, los problemas y las vicisitudes de los argentinos. Vamos a escuchar un minutito de lo que decía ayer el Kun Agüero. Si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagas el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagas el 50, por ejemplo. Entonces, pero vos estás generando plata, entonces si vos generas plata está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo, que hay lugares, un montón de países que me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? O sea, si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ya pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más? Bueno, ahí estaba Sergio el Kun Agüero ayer, hablando con algunos de sus seguidores, ¿si fue esto? Exactamente, a él le encanta justamente streamear, es influencer. ¿Qué hace? Juega y mientras tanto hablando con los que se van sumando. Sí, en realidad es influencer, no solamente juega, empezó mucho a jugar, pero ahora directamente establece contactos a través de la consola y con un montón de personas que lo siguen y va hablando de distintos temas. Bueno, César, te van a robar el laburo, porque Sergio el Kun Agüero a sus 33 años y como jugador de fútbol, me parece que lo explicó mejor que muchos tributaristas. No, yo creo que yo celebro que haya dicho lo que ha pensado. Él viene influenciado por los sistemas tributarios modernos de Europa, donde buscan, más allá de matar a los contribuyentes con impuestos, buscan otra cosa, buscan que los impuestos sean eficientes y no generen efectos económicos adversos sobre el sector productivo, porque justamente él trató de el impuesto patrimonial. Muy pocos países en el mundo tienen impuestos patrimoniales porque con el correr del tiempo se dieron cuenta que reduce la voluntad de ahorro. Por el otro lado, alienta el consumo de productos que son perecederos, y que el sustento de una actividad económica es el ahorro y la inversión. No hay ahorro, sin ahorro no puede haber inversión en ningún lugar del mundo. Además está comprobado que afecta a todos los que tienen ya una vida económica pasiva y que han guardado para su vejez, o aquellos que, como el jugador de fútbol o los artistas, tienen una vida útil económica determinada y después ya no tienen una renta activa tan importante, los impuestos patrimoniales le afectan su propiedad privada, le afectan el derecho de propiedad. Y en la Argentina justamente hemos tenido y hemos hablado en este medio, Pablo y Ceci, de lo que fue el impuesto a la riqueza, junto con el impuesto a los bienes personales, que en muchos casos tuvo un efecto totalmente confiscatorio, vulnerando la Constitución y vulnerando también el derecho a propiedad privada. Entonces me parece, yo celebro que lo haya dicho él porque es una persona no científica, pero lo dice desde el sentido común y en muchos casos hay que darle mucha importancia al sentido común. En este caso, en Europa son muy pocos los países que aplican impuestos patrimoniales, justamente por esto que estoy comentando, por los efectos económicos. Menos del 15% de los países en el mundo lo aplican.
Para mirar a nuestros vecinos solo lo tiene Uruguay, ¿sí? Pero Uruguay grava activo menos pasivo, bienes menos deudas. Y no patrimonio neto. Exactamente, porque nuestro impuesto patrimonial, que se llama bienes personales, nació con un pecado original cuando nació, porque no contempla las deudas. Claro, sí. En Uruguay se contemplan las deudas y además en Uruguay queda excluido todos los activos en el exterior. Esto es un dato muy importante. Nosotros a los activos en el exterior aplicamos una sobrealícuota. Y hay el mínimo no imponible en Argentina es de 6 millones de pesos. En Uruguay equivale a 118.649 dólares, que si se trata de un matrimonio se multiplica por 2. Así que bueno, me parece que está bien instalar el debate, porque creo que estamos en una situación, en una coyuntura donde el contribuyente ya está totalmente saturado de impuestos, ya está desbordado de impuestos, y la receta que se viene dando en los últimos 2 años, incluso en plena pandemia, es aumentar los impuestos, seguir aumentando los impuestos, y nadie se ocupa de apuntar al gasto público superfluo, al gasto público improductivo, al gasto público que no es esencial. Y eso es donde hay que trabajar. Ahora, César, en Europa, vos comentabas lo de Europa, ¿no? Europa tiene impuesto a las ganancias que en rentas altas como la de Sergio Agüero, digamos, y otros jugadores de fútbol, él dice, a mí me cobraban el 50%. Sí. Eso es una alícuota que acá no existe, por ejemplo. No, en la Argentina el impuesto a las ganancias es el 35% para las personas humanas, pero las personas humanas pagan un IVA del 21%, ¿sí? En Europa el IVA es mucho menos. En los valores que consumimos, en todos los productos que consumimos o los servicios que solicitamos, tenemos una incidencia muy importante de ingresos brutos y de las tasas municipales. Cuando nos prestan un servicio de luz, gas, telefonía, tiene un contenido de impuestos imposible de considerarlos. Son tantos y están metidos dentro del precio que uno no lo puede saber. Argentina tiene entre nación, provincia y municipio 170 tributos. Entonces, sí, es cierto, Inglaterra tiene el 50% de impuesto a las ganancias, pero además Inglaterra tiene buena obra de infraestructura, tiene buena educación, tiene buena salud, tiene un Estado presente en seguridad y en muchas otras cosas que en la Argentina no existen. Sí, eso está claro, ¿no? Pero en el caso del Reino Unido, como ellos te cobran un impuesto alto y después no van sobre el patrimonio, no tienen impuesto de no tiene impuesto patrimonial. No tiene impuesto patrimonial. No tiene. Porque hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta, que es el siguiente. Cuando se paga impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, y con el excedente se ahorra, bueno, de alguna manera el producto del ahorro que uno lo invierte en bienes y que está grabado por este impuesto, ya pagó impuesto a las ganancias. O sea que de alguna manera se está duplicando sobre la misma ganancia un impuesto sobre lo que ganó y un impuesto sobre lo que ahorró. Entonces hay una duplicidad de impuestos. En la Argentina, si además le consideramos que la alícuota de impuestos es desorbitante, llega al 2,25%, en algunos casos genera confiscatoriedad, porque es muy difícil tener una renta que genere ese impuesto. Y por el otro lado, el año pasado hemos visto un impuesto a las grandes fortunas, que bueno, junto con bienes personales llegábamos a la alícuota combinada del 7,5%. Sabes, Pablo y Ceci, que es muy difícil que muchos bienes rindan el 7%. Eso fue un récord, yo creo, mundial, o sea, fuimos campeones mundiales, o sea, 2 impuestos al patrimonio, o sea, un año se cobraron 2 impuestos al patrimonio, distintos. Exactamente. Eso sí. Creo que no existe, no debe haber, salvo los países que han adoptado ya otro régimen distinto al capitalismo, creo que no debe haber otro caso de países que han aplicado 2 impuestos al patrimonio el mismo año.
Ahora, uno lee en los diarios y también en mi estudio recibo consulta de gente que quiere ir a vivir a lugares donde no haya tanta presión fiscal, tanto desborde impositivo, por ejemplo Uruguay. En Uruguay la gente que pide la residencia fiscal por 10 años no tiene que pagar sobre los bienes fuera de Uruguay, sobre las ganancias fuera de Uruguay. Entonces, la diferencia en la incidencia económica es muy importante entre uno y otro. Entonces, ahí es donde los sistemas tributarios modernos buscan más eficiencia y buscan tratar de generar atractivos. En Estados Unidos, hoy, noticia de hoy, es que muchos estados, con sus impuestos estatales, como tuvieron un superávit, están devolviendo impuestos estatales a sus ciudadanos, porque tuvieron una administración eficiente, porque superaron las expectativas de ingresos y ahora están devolviendo. Entonces, incluso hay una competencia entre los estados para ver quién trae más población, quién atrae más población. Entonces, me parece que esto es lo importante y este es el debate que creo que hay que dar en la Argentina. ¿Cuáles son los gastos esenciales que estamos dispuestos a financiar? ¿Cuáles son los gastos superfluos e improductivos? Yo estaba viendo que el Ministerio de la Mujer tiene 195 personas en la estructura. Pero si empiezas a revisar te volvés loco, o sea, es amargarse. Pero ¿no? ahí es donde hay que apuntar, Pablo, ahí es donde hay que apuntar, porque la receta de seguir cobrando impuestos llegamos ya a lo que se llama la curva del Laffer. Todo aumento de impuestos no va a aumentar la recaudación. Todo aumento de impuestos no aumenta la recaudación porque ya estamos en un nivel tan alto de presión fiscal que, bueno, mucha gente ya se fue. Y eso pasó en Francia, fue noticias cuando era Hollande el presidente, que muchos artistas muy conocidos y otros que no eran tan conocidos se fueron de Francia porque aplicaron un impuesto exorbitante. Y en definitiva un estudio objetivo económico de que la pérdida de recaudación por la gente que se fue, que dejó de pagar porque se fue y que dejó de consumir en Francia, fue mayor que el ingreso que generó el aumento de impuestos. César, con la gente que no pagó el año pasado impuesto a la riqueza, que hubo mucho lío ahí, que algunos decían yo no pago y recurro a la justicia, hubo distintas estrategias. ¿Qué pasó al final? No, va muy lento el proceso. Hasta ahora ha habido solamente resoluciones judiciales de cautelares. En algunos casos, algunos jueces dieron cautelares, que son medidas precautorias, hasta tanto se resuelva el fondo, y en otros casos han sido negativas, como recientemente se ha publicado en algunos casos de futbolistas conocidos, pero son cautelares, todavía no está el fondo de la causa. Esto va a decidir la Corte, y la Corte se va a tomar su tiempo hasta que llegue todo los expedientes. Yo creo que esto no menos de 5 años se va a saber el resultado. O sea, César, que el que no garpó no hizo mal, porque dentro de 5 años, viste, hay que ver cuánto debes, cuántos pesos eran. Mientras tanto ganaste tiempo, la verdad es esa. Sí, bueno, esto es lo que pasa cuando los impuestos son exorbitantes. La gente se plantea si paga o no paga. Bueno, se cortó, se cortó sobre el final. Estábamos hablando de la gente que decidió no pagar el impuesto a la riqueza. ¿Te acordás que estaba muy debatido el tema? Muchos decían, no, esto es inconstitucional, es confiscatorio, una serie de cuestiones. Y el caso de Tevez. El caso de Tevez. Claro. Tevez fue el caso emblemático, que dijo, yo no lo pago. ¿Viste? Sí, exacto. Otros judicializaron el tema. No fue el único, me parece que también hubo otros nombres de futbolistas. César, entonces vos me decías que esto va a durar no menos de 5 años más. ¿Y al que no pagó le embargan, le hacen algo o no?
Depende, hasta ahora no ha habido embargo. La realidad es que el embargo es una medida excepcional que restringe el derecho de libre disponibilidad de bienes. Tiene que ser tomado en casos donde el contribuyente se está insolventando o se va a vivir a otro lugar, pero contribuyentes solventes que litigan y hacen valer sus derechos. Antes el embargo, hace algún tiempo el embargo era de todos los días te embargaban. Ahora está un poquito... Hay que tener cuidado con los embargos porque perjudican mucho la actividad económica y si se lo hace con mucha ligereza, también es una desmotivación a quedarse en la Argentina si hay mucha voracidad fiscal y básicamente hay mucha persecución fiscal. Sí, César, te quiero hacer esta pregunta. Claro, porque también la FIP ahora está con, otra vez volvieron las intimaciones, ¿no? O sea, todo eso que estaba medio suspendido por la pandemia, ahora como que, por lo que me cuenta mucho, ¿no? La FIP salió a la carga y te intiman, te quieren revisar todo, o sea, están muy... Tiene que hacer su trabajo de fiscalizar. Está fiscalizando con todo ahora. Sí, está mucho más activo. En pandemia, justamente con la cuarentena extendida, solamente los casos de OCDE, de intercambio de información y de fiscalizaciones por impuestos a la riqueza no pagado eran las únicas que estaban en la agenda. Bueno, ahora están fiscalizando todas las cuestiones que generan inquietudes o diferencias, que muchas salen sistémicamente. Sí, ¿cuál es el consejo ahí para el contribuyente? ¿No atrasarse? No, el consejo para el contribuyente estará derecho y cuando considera de que alguna norma lo está perjudicando y puede comprobarlo, hacer valer esos derechos. Sí, y te hago la última. Hay mucho, digamos, mucho plan de pago, mucho plan de facilidades, moratorias. ¿Qué recomendás, digamos, cuando, digamos, tenés impuestos, porque la mayoría está atrasado, con IVA, o con bienes personales, o ganancias? Viste que hay como distintos regímenes. Hay planes permanentes, donde uno, digamos, el IVA del mes anterior lo pongo en un plan que es permanente. Después hay planes de facilidades de pago, después hay moratorias. ¿Cuál es el plazo lógico para...? Esto tiene que ver con una situación, yo diría, coyuntural, donde los contribuyentes, ante la alta presión fiscal y alta cantidad de dinero que hay que pagar al Estado entre la nación, las provincias y los municipios, van seleccionando con quién cumple, si con el proveedor, si con los empleados, si con los servicios públicos, o con los fiscos. Y entonces se está produciendo hace ya varios años una situación bastante traumática, donde el perro se muerde la cola. O sea, ¿por qué hay tantas moratorias? Porque hay tanta presión fiscal. ¿Y por qué hay tanta presión fiscal? Porque también hay mucha morosidad y moratorias. Entonces, me parece que es un círculo vicioso donde ante la situación de que no haya dinero para pagar el IVA, para pagar ingresos brutos, porque o porque no tuvo ingresos o porque los ingresos son insuficientes para hacer frente, cada contribuyente tiene que elegir qué prioriza. Cuando el bolsillo es escaso y las obligaciones son múltiples, hay que priorizar. Y bueno, justamente las moratorias ayudan, en este caso, a aquellos que no pudieron pagar o que no quisieron pagar. Sí, el otro día tenía una charla con mi contador, teníamos que poner en regla algún impuesto y había que meterlo, en moratorias. Decidimos meterlo en moratoria porque el pago en efectivo era 15% de descuento, ¿no? Pero yo dije, no, vamos a moratoria, porque el 15%, si cada vez que pagué algo en efectivo acá, me embocaron, ¿viste? Entonces, aún con el descuento, ¿no? Entonces fui a moratoria. Pero claro, la moratoria va de 12 meses a 10 años. Sí. ¿Hay alguna recomendación ahí de cuánto tiempo? Yo dije, 10 años no quiero estar pagando un impuesto que debo.
Aparte son impuestos, son moratorias que tienen impuestos a tasa variable, no es que siempre es fijo. Sí, pero siempre son negativas, Pablo. Sí. En mi experiencia profesional, el que regulariza una deuda en un plazo de 10 años en una Argentina sin moneda, con constantes devaluaciones y con tasa de interés negativa, las últimas cuotas las paga del monedero. Sí, es como que se termina licuando. Sí, totalmente. Claro, o sea, mejor extender, cuando es una moratoria, mejor hacerlo lo más larga posible. Sí, ese es el consejo. Está bien, perfecto. César, te mando un abrazo y gracias por estos minutos. Adiós, que tengan buena jornada. Hasta luego. César Litvin, de Lisique Litvin Asociados.